Tengo aquí un libro que se llama Manual para evitar engaños con tu liquidación. ¿No le ha pasado que ya te toca, que ya adiós y luego no te quieren pagar lo que te toca? Que te van a correr y pues resulta ser que siempre no tenías derecho a muchas cosas, que tú estás contratado bajo otro régimen, en fin, cosas por el estilo. Lo tengo aquí en mis manos y vale mucho la pena. Bueno, hasta el formato, hasta la manera de publicarlo, de tenerlo. Es del doctor Manuel Fuentes Muñiz y es algo así como pues una especie de cuaderno de trabajo para entender a qué tiene uno derecho como trabajador y qué pasa pues cuando llega el momento en que te den las gracias. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, felicidades por tu libro. Está disponible en todos lados, por cierto, ¿no? Sí, fíjate que ha sido impresionante. La primera vez que tuve la idea de que se pudiera crear un manual, estaba en una reunión con trabajadores del hogar. Okay. Y les decía yo que tenían derecho a vacaciones y a una prima vacacional del 25%. Y me dicen, oiga, ¿y cómo se saca el 25%? Okay. Luego, alumnos míos en la Universidad Autónoma Metropolitana les decía, pues para sacar el número de aguinaldo que tienen derecho a su pago de aguinaldo, tiene que ser una regla de 3. Y me dicen, profesor, ¿cómo se hace una regla de 3? Y cosas así, en donde me fui dando cuenta que lo elemental no es elemental, que es importante que tengamos nosotros que explicar los detalles, porque luego la gente por pena o demás no sabe siquiera cómo calcular su aguinaldo, vacaciones, prevacacionales, que son derechos, dice la Ley Federal del Trabajo, irrenunciables y que no se saben traducir en números. Y la verdad, cuando le decía yo a mis alumnos o a mis amigos trabajadores de que las matemáticas es un tema fundamental porque son las que, haz de cuenta como mágicamente, tú dices aguinaldo y se convierte en 7,000 pesos o 5,000 pesos o 10,000 pesos. Y es algo que las matemáticas es un elemento muy importante. Y luego pues me fui dando cuenta que en el campo laboral las matemáticas las usan algunos pues para disminuir derechos, claro, otros para engañar o demás. Y entonces las matemáticas la verdad es que son una herramienta muy importante y por eso decidí hacer un manual que te enseñara desde lo más elemental para poder estar señalando que es tu prima de antigüedad, vacaciones, etcétera. Me encanta, etcétera. doctor. O sea, dices, me doy cuenta de que lo elemental no es tan elemental, ¿no? Pues sí, si el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? O sea, claramente hay mucha gente pues que no tiene una posibilidad de siquiera calcular el 25% de algo, de saber que es una regla de 3. Muchachos, estudian Derecho, pero también Matemáticas, no sean así. Y aquí lo pones con numeritos y con ejemplos de un salario determinado, ¿no? Si ganas 10,000 pesos, te tocaría más o menos esto, enseñas cómo hacerlo, hay que multiplicar tal por tal por tal. Pero a ver, vamos primero, ¿a qué tiene derecho uno cuando lo van a correr? Fíjate que, bueno, hay por un lado que son cuestiones que son irrenunciables, ¿no? El aguinaldo, vacaciones, prima de vacaciones, por el número de días que tú hayas trabajado. Okay. Y en el caso del aguinaldo siempre se computa a partir del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, por ejemplo, si se elaboraron 150 días, tienes derecho a la parte proporcional de esos 150 días. Igualmente, en el tema de las vacaciones, ahí no se toma en cuenta a partir del 1 de enero, sino a partir de la fecha de tu aniversario, de cuando ingresaste. Entonces, va dependiendo del número de días que te haya tocado. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, si tú tienes un salario de 500 pesos diarios, lo multiplicas por 15, te salen 7,500, lo divides entre 365 días, te saca un factor y entonces eso lo multiplicas por el número de días que has trabajado. Entonces, cuestiones así. Y luego a veces me preguntan, oiga, ¿es salario bruto o salario neto? ¿Cuál es la diferencia? Pues el salario bruto es la cantidad real que te corresponde, el salario neto es lo que te pagan, es ya con la disminución del ya impuesto. Ya cuando te quito así de impuestos, entonces, retenciones, es cuota al sindicato. Exactamente. Es el salario bruto, es el salario que te corresponde sin descuento. Sobre esa base tienes que hacer tú tus operaciones elementales y esos son temas que son irrenunciables. Entonces, te decía aguinaldo, vacaciones, prima de vacaciones, prima dominical, tiempo extraordinario y demás. Y luego después está un factor que se llama prima de antigüedad, que curiosamente tiene un tope. Es decir, finalmente, si algún trabajador gana, por decir 1,000 pesos, no le pagan sobre la base de 1,000 pesos, sino sobre la base de 2 salarios mínimos. Entonces, puede ser mínimos generales o mínimos profesionales. Y entonces, fíjate que me he encontrado con un tema pues lamentable porque hay muchas empresas que no están pagando ya en salarios a los trabajadores de la prima de antigüedad, sino en lo que se llama UMAS.
Ok. Entonces, una UMA actualmente vale 108.74. Es menos. Entonces, por decir, si tu salario puede pagarte a ti cerca de 500 pesos, te lo pagan sobre la base de 108.74. Entonces, luego la gente no sabe. Me he encontrado cuando yo le digo, oiga, ¿y cuánto gana de aguinaldo? Fíjese que no sé. Y de vacaciones, no sé, me pagan creo que 2,000 pesos, pero ¿cuántos días? La verdad es que no sé, no tengo una idea. Y te puedo decir que más del 50% de los trabajadores, si no es que más, no sabe exactamente lo que les corresponde. Y eso es preocupante porque finalmente pues es un elemento que tiene que ver con su antigüedad. Luego llegan a los centros de conciliación y dice, oye, ¿cuántos años trabajaste? 25. Pues, ¿qué te parece que negociamos la mitad? Entonces 12 años y medio, pero digo, ¿cómo negociar la antigüedad de un trabajador si esa no se debe negociar? Es una generación que se va dando, son 12 días por año, y entonces llega a pasar ese tipo de cosas, fíjate. Tenemos un WhatsApp 5571-131337, 5571-131337, y tenemos también estos libros. Gracias, oye, nos trajiste varios libros para regalar aquí al auditorio. Sí, o no era para regalar al auditorio, sí, ya la regué. No, y aquí ya hice algo. No, ya, bueno, ya tengo mi manual para evitar la sí, sí, porque ya la regué. ¿No? ¿Qué? Avísenme. No, ya los firmé, ya los firmé. ¿Ah, los firmaste? Sí, ahorita mi firma no vale nada, pero a lo mejor en 20 años, 25 años, a lo mejor ya vale más, pero finalmente es un mensaje. Es un mensaje para decirles, oigan, háganse amigos de las matemáticas. Las matemáticas son tu mejor aliado para defender tus derechos. Escríbanos, no nos escriba, pero me marquen porque solamente es para aquí Ciudad de México, así que una disculpa. A los primeros, son 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Las primeras 5 personas que marquen al 5166-1025, va de nueva cuenta, hay que hablar por teléfono, así como era en la época de la prehistoria. 5166-1025, 5166-1025, ahí le va a contestar alguien. Dice, quiero mi manual para evitar engaños con tu liquidación. Solamente tenemos 5 y bueno, pues aquí se los entregamos. Dime algo, doctor. Tienes estos derechos, pero en este país la informalidad es brutal. Hay una cantidad enorme de personas que trabajan en la informalidad. ¿Ahí tienes derecho a algo? Pues teóricamente sí, pero no se da. Mira, por ejemplo, es el caso de las trabajadoras del hogar que no tienen contrato de trabajo, 98% de ellas no tienen seguridad social y demás, y entonces trabajan 1, 2 o 3 veces a la semana. Entonces nos preguntan, ¿tenemos derecho a aguinaldo, prima vacacional o a una indemnización? Y bueno, sí tienen derecho, aun cuando no tengan contrato de trabajo, aun cuando laboren un día a la semana, tienen la parte proporcional de su aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y demás. Pero lo que tú dices, bueno, algunas personas trabajan en la calle o trabajan en un mercado, en una pequeña tienda y demás. Te pagan en efectivo. Bueno, legalmente sí tienen derecho, aun cuando la mayor parte de ellos nunca conoce lo que es un aguinaldo, nunca conoce lo que son las vacaciones y demás, y ciertamente yo diría el 60% de los trabajadores son informales, no tienen un derecho. Entonces cuando les platicamos de eso es así como si un niño ve a través de un cristal los dulces. Sí, los dulces, dice, no, pero no los puede comer. No los puede comer, no es un tema lejano. En este país en donde hay tantas complicaciones, en donde hay tanta informalidad, en donde los procesos son largos, ¿tú recomendarías que es mejor un mal arreglo que un buen pleito? Pues mira, yo digo que no digo que un mal arreglo, pero por lo menos que sea un mediano acuerdo al que se pueda llegar, porque finalmente, pues ahora los juicios, a pesar de la reforma laboral, se han atrasado demasiado y demás. En la Ley Federal del Trabajo, la nueva que acaba de aparecer, dicen que en 5 días te admite una demanda y a veces pasan 7 meses, 8 meses y no. ¡7 meses! Para que te admitan una demanda, es decir, oye, ya recibimos tu demanda. Entonces, ciertamente es bueno llegar a un acuerdo, pero también que sea un acuerdo equitativo. Hay algunas gentes que una vez en su vida reciben una liquidación y se van a la informalidad. Entonces, pues hay temas que son elementales, yo diría, la prima de antigüedad y las prestaciones, esas son elementales que un patrón debe cubrir. Y a veces la indemnización la ley habla de una indemnización de 3 meses. Y bueno, esa se puede negociar, a veces si tiene trabajando 1 o 2 años, a lo mejor puede ser mes y medio. 3 meses a partir del primer año de trabajo. En cualquier tiempo, los 3 meses de indemnización. A lo mejor puede ser una persona que tenga, si tú gustas, 5 semanas, 5 meses o demás, y lo despiden justificadamente,
tendría derecho a 3 meses. O sea, no que te paguen los 3 meses, sino el proporcional de esos 3 meses sobre el tiempo, ¿o cómo? No. Sería un tema, vamos a decir, negociable. A veces se establece, oye, tienes un año, 2 años laborando, bueno, vamos a llegar a un acuerdo que sea mes y medio. Pero luego a veces hay personas que pueden tener 10 o 15 años y entonces se puede negociar que sean 2 o 3 meses. Esa parte llega a negociarse en tribunales, salvo que pues haya un tema en donde pues a veces despiden al trabajador porque no se forma un sindicato, tiene algún tema o demás, entonces pues se negocia una mejor liquidación para el trabajador o es un tema injusto. Pero es un tema negociable esa parte. Nos preguntan aquí, es WhatsApp 5571-131337. Por favor, el nombre del libro. El libro es Manual para evitar engaños con tu liquidación. Ya está en Amazon, ¿verdad? En todos lados. Sí, y en las librerías también. Sí, es que en las librerías, cualquier librería digital. Nos dicen aquí en el WhatsApp, hay muchísimas preguntas. Por antigüedad, ¿se afecta en algún otro pago posterior? Por ejemplo, ¿lo rebajan al pagar el aguinaldo? O sea, eso puedes negociar un derecho por otro, supongo, ¿no? No, fíjate aquí, que no. Realmente el aguinaldo, diríamos, si te corresponden por decir 10,000 pesos, eso no se debe de negociar porque es un tema irrenunciable. Claro. Igualmente vacaciones y demás, o yo diría incluso hasta la prueba de antigüedad. Pero el tema de los 3 meses, 20 días por año que también se llega a establecer, también son temas que se puedan estar negociando y el patrón dice, bueno, mira, te ofrezco tal cantidad y se llega a un acuerdo y finalmente para eso están los conciliadores, para decir, mira, no te vas a un juicio largo y tu patrón no te arriesgas a que esto te vaya a costar más, pues arreglen las partes. De acuerdo a datos del propio Centro Federal, en los últimos 5 años se han llegado a un promedio de 380,000 conciliaciones en el ámbito federal, pero en el ámbito local, las entidades federativas, estamos hablando de cerca de 1 millón de convenios que se han arreglado. Entonces, quiere decir que es un tema común. Si, por ejemplo, nos asomáramos al Centro de Conciliación de la Ciudad de México, desde las 8 de la mañana hay 150, 200 personas que están yendo por, dijéramos, un boleto para poder entrar a la conciliación. Y entonces te citan en 3 semanas y luego citan al patrón y tienes 45 días para llegar a un acuerdo. Nos dice aquí una persona, llevo 9 años de juicio por despido. Sí, conozco hasta de 15 años y demás. Y fíjate que es algo lamentable. Cuando se dio la reforma laboral en 2019, dejaron abandonadas a las juntas de conciliación y arbitraje. Y digo abandonadas porque les quitaron presupuesto y demás. Y todas en su conjunto, en todo el país, tenían 1 millón de casos. Y pues redujeron el presupuesto y demás. Y entonces, en las experiencias que tenemos, por decir, un juicio puede tener unas 10 audiencias en total. A veces hay 2 audiencias por año y llegas y no están notificados. Y entonces, de verdad, no conozco el infierno, pero es algo así parecido porque se retrasan los temas y demás y ves a la gente sin recursos y dice, oiga, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde la encuentro? Doctor Manuel Fuentes Muñiz, ¿cómo te contactan además? O sea, ya está tu libro, mucha gente quiere contactarte, mucha gente quiere contratar tus servicios incluso. ¿Cómo te contactan? Mira, son teléfonos de oficina 55 78 51 33, 55 78 15 56. Ese sería una... Si no, mira, bien fácil, googleelo, doctor Manuel Fuentes Muñiz. Sí, exacto. Y ahí lo encontramos. Googleelo, doctor Manuel Fuentes Muñiz, aquí defensor de los trabajadores. Gracias, doctor. Oye, Luis, qué gusto saludarte. No, hombre, igual. Gracias. Y gracias por los regalos, ya se fueron. Ya se nos fueron ya los 5 libros de voladísima. Mil gracias.